Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Julio Bilbao. En este video les enseñaré a leer las velas japonesas como un experto. Las velas japonesas son una herramienta fundamental utilizada en el análisis técnico, ya que sirven para medir o leer el comportamiento de los precios de los activos en el mercado y así poder tomar decisiones informadas. Así que si quieres aprender a operar con confianza y precisión, quédate hasta el final que te enseñaré cómo hacerlo. Asimismo, quiero recordarte que si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que publique un nuevo video seas notificado. Así que sin más preámbulos, empecemos este video. Para empezar, es importante definir el término trader, que se refiere específicamente a aquellas personas o entidades que participan activamente en la compra y venta de activos financieros como acciones, bonos, divisas, materias primas u otros instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias en el corto, mediano o largo plazo, y basan su estrategia principalmente en el análisis técnico. En contraste, los inversionistas suelen tener un horizonte temporal a largo plazo para obtener rendimientos a través de una cartera diversificada de activos financieros. Los inversores principalmente utilizan el análisis fundamental para descubrir buenos activos por debajo de su valor intrínseco. A esta estrategia se conoce también como Value Investing. Según la temporalidad usada y duración del periodo de tiempo para abrir y cerrar sus operaciones, existen 4 tipos de traders. El primero de ellos sería el day trader, que se enfoca en operaciones intradía, comprando y vendiendo activos financieros con el objetivo de cerrar las posiciones al final del día para beneficiarse de pequeños movimientos en el precio. El day trading es una estrategia popular de trading a corto plazo, que implica la apertura y el cierre de una operación o de varias operaciones antes del cierre de los mercados. En segundo lugar tendríamos al swing trader, que busca aprovechar tendencias más sostenidas en el mercado, manteniendo posiciones abiertas durante varios días o incluso semanas. El swing trading es una técnica de inversión que utilizan los gráficos de las acciones para detectar tendencias y aprovechar para ganar dinero tanto cuando el mercado sube como cuando cae. El objetivo es identificar oportunidades de compra y venta a lo largo de días, semanas o incluso meses. A continuación tenemos al scalper, quien suele realizar operaciones muy rápidas y frecuentes, buscando ganancias pequeñas en cada transacción y aprovechando movimientos muy pequeños en los precios. El scalping, también conocido como quick trading, es una variante del day trading, es decir, una forma de operar a muy corto plazo. El objetivo es obtener ganancias reducidas en operaciones de un breve periodo de tiempo. A veces incluso se realizan operaciones en cuestiones de segundos. Por último tenemos al Position Trader, quien realiza operaciones a largo plazo manteniendo posiciones durante semanas, meses o incluso años. A diferencia de otros estilos, el trader de posición mayormente utiliza el análisis fundamental a la hora de adquirir sus activos. Requiere disponer de un buen capital inicial y tener muy clara la gestión del riesgo, así como establecer un stop loss muy amplio, ya que a lo largo del tiempo las oscilaciones del precio pueden inquietarlo y en este caso es importante mantener la calma y ser muy paciente. La inversión a largo plazo es la mejor estrategia para ganar dinero, si es que se adquirieron buenos activos por debajo de su valor intrínseco. Debido a esto, el trader de posición siempre puede obtener grandes ganancias. A continuación hablaremos de los horarios del mercado y nos enfocaremos básicamente en la bolsa americana NYSE o bolsa de Nueva York, la cual opera diariamente de lunes a viernes con excepción de los días festivos de los Estados Unidos en 3 subhorarios: el pre-market o before market open, que funciona desde las 4 de la madrugada hasta las 9:30 de la mañana hora de Nueva York o 10 de la mañana hasta las 3:30 p.m. hora de España. En este periodo usualmente se realizan pocas operaciones con baja liquidez y spreads muy amplios, y es donde se generan los gaps o discontinuidad en el precio al inicio del horario de mercado abierto. Enseguida tenemos el horario de mercado abierto, o el más importante, que se inicia desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde hora de Nueva York o 3:30 de la tarde hasta las 10 de la noche hora de España. Este es el horario donde ocurren la mayoría de las operaciones y el periodo en el cual se presenta el mayor volumen así como la mayor volatilidad. Los activos cuentan con la mayor liquidez y tienen los spreads más ajustados. El spread viene a ser la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra de un activo en el mercado. Si quieren saber más sobre este concepto, pueden revisar uno de los videos que elaboré anteriormente, cuyo link lo encontrarán en la descripción de este video. Para terminar con los horarios del mercado tenemos el After Hours o After Market Close, que abarca desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche hora de Nueva York o 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada hora de España.
Este periodo también es de baja volatilidad, baja liquidez y spreads muy amplios, pues aquí usualmente se inician los gaps o discontinuidad en el precio de los activos, sobre todo en temporadas de presentación de resultados o cuando hay alguna noticia macroeconómica que altere la euforia o pesimismo del mercado. Habiendo realizado toda esta introducción, ya podemos hablar de cómo los traders pueden leer, analizar y predecir el mercado usando el análisis técnico. El análisis técnico es la interpretación del comportamiento de los precios de los activos en el mercado a través de patrones gráficos preestablecidos. Los gráficos muestran información relevante como precios de apertura y cierre, máximos y mínimos en un determinado periodo. La agrupación continua de los periodos constituye el comportamiento del mercado a lo largo del tiempo. El análisis gráfico tiene como objetivo determinar la probabilidad de aciertos en determinadas operaciones de compra o venta de instrumentos financieros. Y la mejor manera de representar el movimiento o tendencia de los precios de un activo es a través de las velas japonesas. Las velas japonesas tuvieron su origen en Japón en el siglo XVIII y fueron inventadas por el comerciante de arroz Munehisa Homa. El tamaño del cuerpo y el color de una vela viene dado por el comportamiento que tuvo el precio de un activo en dicho periodo o temporalidad. Si el precio de cierre fue superior al de la apertura, el cuerpo de dicha vela será de color verde o vela alcista. Por el contrario, si el precio de cierre es menor que el de su apertura, el cuerpo de la vela será de color rojo o vela bajista. Asimismo, las velas pueden tener sombras o colas debido a valores máximos y mínimos alcanzados por el precio dentro del mismo periodo o temporalidad, al llegar a valores mayores que el cierre o menores que la apertura en el caso de la vela verde, o valores mayores que la apertura o menores que el cierre en el caso de una vela roja. Según cómo se comporte el precio dentro del periodo, se generarán distintos tipos de velas, desde velas con cuerpos grandes y casi sin sombras, hasta velas con cuerpos diminutos y con colas largas por arriba o por abajo. Las velas alcistas o verdes normalmente se caracterizan por presentar un cuerpo largo con colas pequeñas o cuerpos pequeños con colas largas por la parte de abajo, así sean de color rojo, pues son señales de que el precio intentó caer pero luego se recuperó hasta casi antes o más arriba de la apertura. Sin embargo, una vela por sí sola no puede definir la tendencia del precio y mucho va a depender en qué contexto éstas se presenten. Las velas bajistas o rojas se caracterizan también por presentar un cuerpo largo, sin colas o con colas pequeñas, o cuerpos pequeños con colas largas pero por la parte de encima, así sean de color verde. Son señales de que el precio intentó subir pero descendió hasta casi antes o más abajo de la apertura. Del mismo modo, aquí también una vela por sí sola no puede definir la tendencia del precio y mucho va a depender en qué contexto éstas se presenten. La agrupación de varias velas consecutivas se denominan patrones o formación de velas y estas pueden ser representadas en diferentes periodos o temporalidades que pueden ir desde velas de 1 minuto de duración hasta un mes y cada trader puede utilizar una temporalidad de acuerdo a su estrategia y horizonte de tiempo que desea analizar. Por ejemplo, una vela de un día de negociación en el mercado de valores cuya apertura es a las 9:30 de la mañana y cierre a las 4 de la tarde, estará conformada por 7 velas consecutivas de 1 hora cada una, con excepción de la primera vela que solo duraría 30 minutos. En este otro ejemplo, una vela de 1 hora de negociación estará conformada por 12 velas consecutivas de 5 minutos o 60 velas de 1 minuto cada una. De los ejemplos revisados podemos observar también que los precios de apertura y cierre de una temporalidad menor coinciden con los precios de apertura y cierre de su temporalidad mayor respectiva. En una clase de velas no podía faltar hablar de los patrones básicos de velas individuales tales como el hanger, el hammer, el marubozu, el doji y el spinning top. El patrón de velas hanger es una vela que se caracteriza por presentar un cuerpo pequeño y una cola o sombra larga por la parte de encima. Este tipo de vela se forma cuando el precio inicialmente estuvo subiendo hasta alcanzar un valor máximo y luego desciende hasta casi el valor de la apertura o por debajo de ella. Podría ser considerada como una señal bajista dependiendo del contexto, sobre todo si se presenta en una línea de resistencia o zona de sobrecompra. El siguiente patrón de velas es el martillo o hammer, que se caracteriza por tener un cuerpo pequeño y una cola larga o sombra por debajo de ella. Se forma cuando el precio inicialmente estuvo bajando hasta alcanzar un mínimo y luego empieza a subir hasta casi antes del punto de apertura o por encima de ella. Ambas velas rojas o verdes pueden ser consideradas como señales alcistas de compra, dependiendo del contexto, normalmente si se da en una línea de soporte o zona de sobreventa. El siguiente patrón de velas marubozu consiste en una vela de gran tamaño que no tiene mechas.
es decir, desde la apertura hacia el cierre solo se mueve prácticamente en una sola dirección. Con este tipo de velas el mercado nos está indicando fortaleza o debilidad según su dirección. Un Marubozu verde está conformado por un cuerpo grande que abre en mínimos y cierra en máximos y no tiene mechas. Nos está diciendo que los compradores tienen el control desde la apertura hasta el cierre de la vela. Se trata de un patrón formado por una sola vela con más fiabilidad. De hecho, un Marubozu alcista nos dice que existe una probabilidad del 88% que la siguiente vela sea alcista. En cambio, un Marubozu rojo está formado por un cuerpo grande que abre en máximos y cierra en mínimos y no tiene mechas. Nos está diciendo que los vendedores tienen el control de la situación. Se trata de uno de los patrones formados por una sola vela con más fiabilidad. Al igual que los alcistas, un Marubozu bajista nos dice que existe una probabilidad del 88% que la siguiente vela sea bajista. La importancia de un Marubozu es que nos está mostrando momentum, y entendemos como momentum al impulso y determinación en un momento concreto hacia una dirección. Enseguida tenemos a los patrones de vela doji, que se forman cuando el precio de apertura y cierre de un activo coinciden o son casi iguales. Este tipo de vela se considera una formación neutral, ya que indican indecisión en el mercado. Las características de estas velas son muy particulares, pues tienen el cuerpo muy pequeño o casi inexistente. Las sombras pueden ser de diferentes longitudes, por arriba o por abajo. La longitud de las sombras superiores e inferiores puede variar dando la apariencia de un signo más, una cruz o una cruz invertida. Las velas doji se han categorizado en las siguientes variedades: la doji neutral, conocida también como rickshaw, la doji de piernas largas, la doji onda alta, la doji libélula, la doji lápida y la doji cuatro precios. La vela doji neutral o rickshaw nos indica que el precio volvió al nivel de apertura al final del periodo de negociación, pero el movimiento fue más allá del rango de precios, siendo igual en ambas direcciones, y el precio de apertura y cierre se encuentra en el medio del rango de negociación. Esto significa que la ventaja era igual tanto para los alcistas como para los bajistas, lo cual indica mucha indecisión en los participantes del mercado. De manera similar a la vela anterior, la vela doji de piernas largas es una vela con sombras largas hacia arriba y o hacia abajo. Este patrón tiene un significado especial en la zona de sobrecompra, ya que indica una gran indecisión en el mercado con un posible cambio de tendencia. Esta vela se forma al comienzo de un periodo de negociación específico, cuando el precio aumenta bruscamente, luego disminuye y al cierre del periodo vuelve al nivel de inicio o muy cerca de él. El patrón de vela doji libélula tiene una estructura similar a la letra T y parece una libélula, de ahí su nombre. Por lo general es un doji alcista cuando aparece al final de una tendencia bajista y señala una reversión, pero también puede manifestarse en una tendencia alcista. Sin embargo, cuando aparece en una tendencia alcista requiere confirmación adicional por parte de otros indicadores o patrones diferentes a las velas doji. La vela doji libélula tiene una sombra inferior larga y tiene una sombra superior muy corta o casi no la tiene, por lo que tiene un carácter muy alcista. En cambio, la vela doji lápida tiene un nombre siniestro debido a que se asocia con temas militares, es decir, una lápida en el campo de batalla en memoria de los toros y los osos. El principio de construcción de este patrón es que el precio se abre en mínimos, luego se eleva y al cierre ocurre una reversión de las cotizaciones. Este patrón es una señal importante en una tendencia alcista, ya que advierte sobre una posible reversión a los alcistas. A veces una vela doji lápida también podría aparecer en la parte inferior, pero en este caso necesita confirmación adicional de otros patrones o indicadores para interpretar la tendencia del precio. Cuanto más larga sea la sombra superior del doji lápida, más fuerte será su señal de reversión. Por último, dentro de la clasificación de patrones de vela doji tenemos al doji cuatro precios, que se forma cuando todos los niveles de la jornada coinciden, es decir, los precios de apertura, de cierre, máximos y mínimos son iguales, formando un patrón sin mechas que se compone por una simple línea horizontal. La formación de la vela de cuatro precios simplemente se considera como una señal limitada, ya que indica poca actividad durante la jornada. Cuando este patrón aparece, es señal de que el volumen del trading es mínimo, tratándose incluso de una sola transacción, y es indicativo de la indecisión máxima del mercado. Y no es muy común que aparezcan este tipo de velas en una jornada de trading. Sin embargo, pueden presentarse con mayor frecuencia en un gráfico de temporalidad de un minuto, como en el ejemplo siguiente. Por último tenemos el patrón de velas peonza, conocidas como trompos o spinning tops. Se caracterizan por tener un cuerpo pequeño y sombras o colas largas por arriba y por abajo.
Esto supone que hay poca distancia entre los precios de cierre y apertura, mientras por otro lado hay variabilidad del precio durante la formación de la vela, y ello produce las mechas largas. Las velas peonza pueden ser alcistas o bajistas. En cualquier caso, el precio se revierte hacia el extremo contrario y luego regresa para cerrar cerca del precio de apertura. Las velas peonza son un patrón particular que también reflejan indecisión mientras la oferta y demanda se hacen contrapeso. Se les considera una señal de neutralidad, por tanto no permiten anticipar con claridad la dirección probable del mercado. Sin embargo, este tipo de formación puede aparecer durante periodos de consolidación del precio luego de un movimiento importante. Para terminar el video, ahora les hablaré de dos patrones de velas muy importantes que se deben de conocer, ya que son señales con una probabilidad de precisión moderada alta de cambios de tendencia, y me refiero a la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. La estrella de la mañana es un patrón visual compuesto por tres velas japonesas, una vela bajista larga seguida de una bajista corta y luego una vela alcista que cierra casi antes o después de la apertura de la primera vela bajista. Los analistas técnicos interpretan este patrón como una señal alcista, ya que puede aparecer tras una tendencia bajista, e indica el inicio de una subida. Es considerada como una señal de reversión de la tendencia anterior. El patrón estrella de la mañana tiene una precisión de moderada a alta, cuando se confirma por el volumen, los niveles de soporte y los indicadores técnicos. Su fiabilidad aumenta en tendencias bajistas fuertes y en zonas de soporte clave. Por el contrario, la estrella de la tarde es un patrón visual compuesto por tres velas japonesas, una vela alcista larga seguida de otra vela alcista corta y luego una vela bajista larga que cierra casi antes o más abajo de la apertura de la primera vela alcista. Los analistas técnicos interpretan este patrón como una señal bajista luego de una jornada de velas alcistas e indica el inicio de una reversión de la tendencia anterior. El patrón estrella de la tarde tiene una precisión de moderada a alta, cuando se confirma por el volumen, los niveles de soporte y los indicadores técnicos como el RSI, el MACD y las medias móviles. Su fiabilidad aumenta en tendencias alcistas fuertes y zonas de resistencia clave. En conclusión, las velas japonesas son importantes ya que muestran a los traders datos que reflejan el estado del mercado. En base a las velas o patrones de velas, los traders pueden entender mejor la tendencia que prevalece en el mercado y de qué lado alcista o bajista lleva la ventaja. Cuando las velas continuas son largas y verdes, significa que los compradores tienen el control de la acción del precio. Por otro lado, las velas rojas son un largo signo de que hay una presión de venta fuerte. Es exactamente la relación entre las velas individuales lo que crea patrones que ayudan a los traders a predecir futuros cambios en los precios. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amistades. Estoy seguro que este contenido te será de mucha ayuda, ya sea si quieres ser un inversor profesional o un trader. Aprovecho en recordarte también que si aún no te has suscrito a mi canal, sea el momento para hacerlo y actives la campanita para que cada vez que publique un nuevo contenido seas el primero en recibirlo. Gracias por ver este video, hasta la próxima.